¿Qué tal amigos? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, vamos a iniciar nuestra transmisión. Vamos a hablar sobre un tema que me han pedido mucho los compañeros colegas, referente a las fallas más comunes del proceso de inyección de plásticos. Algo de lo más común que se presenta son piezas quemadas, piezas degradadas, puntos negros, ¿no? Entonces ahorita vamos a tratar de explicarles un poquito cuáles son las consecuencias y el por qué se empiezan a ver este tipo de defectos en el proceso de inyección de plásticos. Bueno, para la gente que no me conoce, pues aquí está un poquito de lo que he hecho. Soy Manuel Ordóñez, tengo una maestría en calidad y productividad, tengo una certificación en Black Belt y casi la mayoría de mi experiencia laboral ha sido en industria automotriz. Entonces podemos hablar desde un Run and Ray a PQP o hablar de un Six Sigma, ¿no? Un Six Sigma con BIMAI. He estado en diferentes empresas. Afortunadamente desde el 2012 he empezado con esto de las capacitaciones de asesorías y realmente sí he tenido buena respuesta por parte de la mayoría de las empresas. Bueno, pero vamos a empezar al tema que vamos a abordar, ¿no? Piezas quemadas, degradadas, puntos negros. Nosotros cuando hablamos de degradación, no quiere decir que el material se nos va a carbonizar, porque luego malinterpretamos el término degradado, ¿no? Entonces, nosotros pensamos, o muchos ajustadores tienen la creencia, no tanto también jefaturas y gerencias, cuando se degrada el plástico, a fuerzas vamos a tener carbonizaciones. Y en realidad no es cierto, ¿no? Con el simple hecho de que nosotros subamos un porcentaje más de la temperatura que nos recomienda el fabricante, pues ya estamos degradando el plástico, ya lo estamos sobrecalentando para llamarlo así. ¿Cómo podemos ver que se nos está sobrecalentando el plástico? Pues vamos a tener variación de flujo, vamos a tener, si lo degradamos de más o materiales que no resisten tanto a la temperatura, pues vamos a tener puntos negros, degradación, ráfagas, vamos a tener mayor gasificación y todo esto se nos va a ver repercutido en la pieza al final de cuentas, ¿no? ¿A qué va todo esto? Bueno, esto ya lo vimos en mi presentación. Algunos de los productos que me ha tocado desarrollar, partes muy sencillas hasta partes muy complejas. Y vamos a empezar a hablar sobre la unidad de inyección. ¿Por qué quiero empezar a hablar de la unidad de inyección? Porque de ahí es donde tenemos la mayoría de los problemas. La unidad de inyección consta básicamente de un usillo, la unidad de un usillo, la válvula cheque en la punta, tenemos lo que es la torba y el cilindro hidráulico que avienta el plástico hacia dentro del molde. En las máquinas nuevas, en las máquinas eléctricas, ya en vez de tener un pistón hidráulico, tenemos un motor servo, que es el que me hace el mismo efecto del pistón hidráulico. Es importante conocer si nuestra máquina es hidráulica o es eléctrica. ¿Por qué? Porque cuando estamos haciendo un ajuste, necesitamos saber la relación de intensificación o el factor de intensificación que nos está dando la presión plástica de la resina fundida al pasar por la boquilla de la unidad de inyección. Entonces, si son máquinas hidráulicas, vamos a tener una relación de intensificación, la más común es 10:1, ¿no? Entonces, si tenemos una presión hidráulica de 500 psi, la presión plástica que va a salir en la boquilla va a ser de 5000 psi. Entonces, esta relación nos va a ayudar para cuando estamos haciendo ejercicios de moldeo científico o ajustes de moldeo científico, que esto, las personas que han tomado el curso con nosotros de moldeo científico, pues se explica más a fondo, ¿no? Más detalladamente. ¿Qué pasa si yo tengo una presión plástica muy alta? Pues voy a tener mayor fricción al salir el plástico dentro de la boquilla, ¿no?
Por eso es importante conocer el diámetro de la boquilla de la unidad de inyección. Afortunadamente ya hay tablas que nos facilitan mucho la vida a nosotros como ajustadores o setups, porque si empezamos a hacer cálculos con el check rate del plástico que vamos a utilizar, luego ni siquiera entendemos cómo hacer ese tipo de cálculos, ¿no? Y no sé si les ha pasado que ya urge arrancar la producción, ¿no? La producción era desde ayer. Entonces, pues empezamos a hacer muchos cálculos, pues nos vamos a tardar mucho más en arrancar, ¿no? Afortunadamente, como les digo, pues ya hay algunas tablas, hay muchas tablas en internet que te manejan el diámetro adecuado de la boquilla de acuerdo al plástico que vas a utilizar, ¿no? Dentro de la unidad de inyección tenemos lo que es la zona de alimentación, de compresión y de plastificación. ¿Qué sucede? En la zona de alimentación es donde empieza el pellet, todavía está crudo, donde se empieza a cizallar, se empieza a friccionar. Como todos sabemos, el calor que se necesita para fundir el pellet nos lo proporciona el 70% la fricción o el cizallamiento del pellet dentro del bolsillo, el esfuerzo mecánico que se hace conforme va pasando. Y el otro 30% nos los dan las resistencias, las bandas calefactoras que van en el bolsillo. La zona de compresión es la más importante de la unidad de inyección o del bolsillo en este caso. ¿Por qué? Porque aquí en esta zona es donde se genera mucho más calor al momento de friccionar. Entonces, si nuestra zona de compresión es muy alta o muy larga o muy grande, como quieran verla, ¿qué va a pasar con nuestro plástico? En esa zona vamos a tener mayor calor o mayor fricción del plástico. Entonces, en materiales altamente termosensibles, por ejemplo el PVC, un acetal, o materiales con fibra de vidrio o fibra corta o fibra larga de vidrio, si nosotros tenemos una relación de compresión muy grande, vamos a empezar a friccionar más el plástico y se nos va a empezar a degradar el material. Entonces vamos a tener mayor calor y nuestro material lo vamos a empezar a degradar, lo vamos a empezar a quemar. Y en materiales con fibra, ¿qué va a pasar? Pues con tanto cizallamiento, la fibra se va a romper. Entonces la función de la fibra de vidrio en un plástico reforzado, pues como su nombre lo dice, ¿no? Es tener un refuerzo que sea algo para reforzar más duro, ¿no? Entonces, si rompemos la fibra cuando lo estamos procesando en el usillo, ¿qué va a pasar? Pues ya no va a tener la misma resistencia al impacto que se requería, ¿no? O que venía. El plástico, conforme se va fundiendo, se va pegando a la pared de la unidad de inyección. Entonces, conforme va girando el usillo, ese plástico fundido va caminando hacia adelante. Va caminando hacia adelante y va a llegar a la cavidad, que es donde vamos a tener el material listo para poderlo inyectar dentro del molde. Por eso en la zona de plastificación, el espacio entre los álabes o el filete es muy pequeño. ¿Por qué? Porque ahí el plástico ya va totalmente fundido. Necesitamos conocer cuál es la temperatura que nos recomienda el fabricante de la masa. Si no sabemos esa temperatura de la masa y nosotros ajustamos como creemos, pues vamos a estar dando valores no adecuados para el proceso. ¿En dónde vamos a conseguir esa información de la temperatura del melt o temperatura de la masa? Pues de la ficha técnica de materiales, ¿no? Ahí viene especificado cuál es la temperatura adecuada para procesar el plástico. Ojo, siempre la gente de procesos tiene un error. Si en la ficha técnica de materiales te dice la temperatura de la unidad de inyección debe estar entre 250 grados a 290 grados, lo que hace el personal de procesos cuando no conoce, ajusta esa temperatura en su tablero, ¿no? Entonces pone en la zona 1, pone 250 grados, en la zona 2, 260, en la zona 3, 270, en la zona 4, 280 y en la zona 5, en la boquilla, pone los 290, ¿no? O 285, dependiendo.
Y ellos creen que con esos valores que nosotros les damos a la máquina, nos va a dar la temperatura de la masa que nos están recomendando. Entonces, lo que nosotros tenemos que igualar a la ficha técnica son las temperaturas real del plástico. ¿Cómo vamos a checar esa temperatura real del plástico? Pues con la prueba 30-30, ¿no? Inyectamos, hacemos un disparo al aire, pero tenemos precalentado lo que es la bayoneta o el termopar de bayoneta para que nos dé la temperatura real del plástico. Acuérdense que el plástico es mal conductor del calor o de la temperatura. Entonces, ¿qué pasa si nosotros metemos la bayoneta del, del pirómetro fría en el plástico? Pues nos va a dar una lectura errónea, ¿no? Entonces, por eso es importante sacar la temperatura de la masa, no la temperatura que nos da en la pantalla o la que nosotros ajustamos. Algo que he visto en muchas empresas a nivel internacional, no nada más microempresas, empresas de alto renombre, es que cuando se nos llega a dañar un termopar, no tenemos la refacción original. ¿Y qué sucede? Pues para no parar la producción, pues ponen un termopar genérico que no entra en el pozo donde va colocado el termopar. Y el termopar lo colocan abajo de las resistencias. Entonces, la lectura que nos está dando el termopar es la temperatura de la resistencia. Y si lo hubiéramos colocado dentro del pozo de la unidad de inyección, pues sería una temperatura más cercana de la masa. Entonces, ese es un error que siempre tenemos. Cuando bien nos va, lo colocan abajo de la resistencia. Me ha tocado ver algunas empresas que el termopar lo colocan en la parte de arriba con una abrazadera, ¿no? Al final de cuentas, pues nos está dando una lectura errónea, ¿no? O la otra, puentean dos zonas con un termopar. Entonces, pues no tenemos un buen control de la temperatura, ¿no? O la ponemos en porcentaje. Para colocar una resistencia en porcentaje necesitamos calcular el valor calorífico que nos da de acuerdo al wattaje y al amperaje que se requiere. Entonces, si nosotros ponemos una resistencia en porcentaje, pues no sabemos realmente el calor que nos está dando la resistencia. Entonces, esos son unos de los puntos principales que necesitamos cuidar para evitar sobrecalentar el plástico, que no se nos empiece a degradar o se nos empiece a hacer puntos negros. Como les comentaba, el calor se adiciona el 70% por el efecto mecánico, las RPMs de lucillos, la contrapresión y la presión de inyección y velocidades, ¿no? El otro 30%, las bandas calefactoras. Yo siempre que veo un problema en las empresas que tienen piezas incompletas, lo primero que hace el ajustador o el ingeniero de procesos es suben temperaturas a la inyección. Pero si sabemos que las resistencias nos da solamente el 30%, ¿no sería más conveniente subir la fricción del plástico para que se fundiera más rápido? Digo, es una pregunta, ¿no? Al final de cuentas, cuando nosotros estamos en solución de problemas, en procesos de inyección, lo primero pasos que debemos de mover son aquellos que nos dan un efecto inmediato, ¿no? Si nosotros subimos temperaturas en la unidad de inyección, necesitamos esperar mínimo media hora para ver los resultados. Entonces, ¿qué sucede? Subimos temperaturas de la unidad de inyección y como somos bien proactivos y bien rápidos, queremos que a la tercera, cuarta inyección ya ver el resultado, ¿no? Y como no vemos resultados, pues empezamos a mover más cosas y más cosas y más cosas. Si logramos ajustar el proceso, eliminar el defecto, ¿qué va a pasar cuando la temperatura de las resistencias que movimos en la unidad de inyección llegue a su set point? Pues se nos va a empezar a descontrolar el proceso. Entonces, como una recomendación, yo siempre le digo a mis alumnos, hay que mover primero parámetros de efecto inmediato. ¿Para qué? Por si con eso logramos estabilizar el proceso, pues ya nos podemos producir más rápido que empezar a modificar parámetros de temperaturas, ¿no? Entonces, ya teniendo en cuenta, o claro, cómo se adiciona el calor al plástico, pues entonces ya sabemos qué podemos empezar a mover para corregir degradaciones, puntos negros y ráfagas, ¿no? Un término muy
que debemos de cuidar mucho es el tiempo de residencia. ¿Qué es el tiempo de residencia? Es el tiempo que tarda en pasar un pellet desde que entra en la garganta de la unidad de inyección hasta que lo metemos al molde, ¿no? Entonces, lo ideal es que el tiempo de residencia estemos utilizando un 30, máximo un 80% de la unidad de inyección, ¿no? ¿Qué es esto? Si yo estoy inyectando 100 gramos o la capacidad de mi unidad de inyección son 100 gramos, entonces mi tamaño de disparo debe estar entre 30 gramos, máximo 80 gramos, ¿no? Entonces, estamos hablando que sería de 1 a 3 disparos en la unidad de inyección. Y recuerden, si hay materiales termosensibles, pues lo ideal es tener la mínima residencia de material, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros dejamos el plástico dentro de la unidad de inyección? Más de 10 disparos, 15 disparos. Entonces se nos empieza a degradar. No tanto se nos van a ver puntos negros o ráfagas. Posiblemente vamos a tener variación de flujo de material. Cuando nosotros sobrecalentamos el plástico, el índice de fluidez se mueve, se empieza a hacer más líquido, ¿no? Menos viscoso. Tenemos variación de flujo de material. El gramaje de inyección, pues es muy fácil sacarlo, ¿no? Si es un molde de 4 cavidades y es colada fría, pues hay que sumar el peso de las 4 cavidades más el peso de la colada. Ese va a ser mi gramaje que yo voy a inyectar o mi tamaño de disparo que yo voy a inyectar, ¿no? Entonces, como les comentaba, dice, lo más recomendable es que el gramaje que se va a inyectar sea cubierto holgadamente por el equipo y que no sea más del 80% de la capacidad, ¿no? Ahí es donde entran los perfiles de temperatura. Perfil ascendente, lineal y descendente, que eso lo vamos a platicar en otra ocasión, ¿no? Ahorita lo que necesitamos empezar a revisar o entender es el por qué se nos están quemando las piezas o se nos están degradando, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una unidad de inyección muy grande y nuestro tamaño de disparo es muy pequeño, pues nos va a suceder lo que se ve en la diapositiva, ¿no? Vamos a estar carbonizando el plástico totalmente. Entonces, lo ideal, como les digo, necesitamos tener de 1 máximo 4 disparos para evitar que se nos degrade el plástico. Si son ciclos muy rápidos, pues entonces sí tendríamos que calentar más el plástico para tenerlo listo para la siguiente inyección. Pero en ocasiones tenemos que sobremoldear alguna pieza, que fue el caso de esta fotografía. Se sobremoldea una pieza y es un proceso semiautomático. Tienes que estar colocando la pieza donde le vas a inyectar el plástico o donde vas a sobreinyectar el plástico adicional, ¿no? Entonces son ciclos que posiblemente se nos hace hasta de un minuto y medio en la colocación de la pieza, ¿no? Entonces imagínense, si tenemos un ciclo de un minuto y medio, 90 segundos, y nuestra residencia de material son 20 disparos, pues se nos hace demasiado largo el tiempo, ¿no? Un factor importante a considerar es que el gas que se genera con la combustión del plástico y al momento de inyectarlo tenga la forma de salir dentro del molde. Si no hay forma de cómo extraer ese gas, ¿qué va a pasar? Al momento de inyectar a una alta presión y una alta velocidad, se comprime tanto ese gas que va a generar una pequeña explosión. Posiblemente no nos va a afectar en la funcionalidad de la pieza, pero sí se va a ver la mancha de carbón que se ve, ¿no? Que se presenta. Entonces necesitamos adicionar venteos a nuestro molde para poder corregir esa falla, ¿no? Aunado esto, si no sabemos cómo calcular la fuerza de cierre que requerimos, muy seguramente vamos a estar nosotros tapando los venteos, vamos a estar sellando los venteos al momento
de cerrar el molde, ¿no? ¿Por qué? Porque si no tenemos el cálculo de la fuerza de cierre, pues vamos a estar nosotros mismos tapando los venteos. Así el molde tenga unos venteos excelentes, si excedemos la fuerza de cierre, los vamos a estar sellando nosotros mismos. Entonces, algo principal cuando vamos a empezar un ajuste, y siempre les recomiendo, es hacer el cálculo de la fuerza de cierre, ¿no? Igual eso lo podemos ver en otro tema, para no hacer tan larga la plática. Y aquí, por ejemplo, en este molde, tenemos un molde donde son unas correderas, son para hacer una especie de botecitos, y se alcanza a percibir bastante bien los venteos, ¿no? Las salidas de gases. Si no tenemos salidas de gases, muy seguramente vamos a tener problemas estéticos en la pieza. Los principales son el efecto diésel, que es la explosión, vamos a tener manchas, marcas de gas, vamos a tener posiblemente piezas incompletas. En algunas ocasiones no alcanzamos a cerrar el plástico en una línea de unión. ¿Por qué? Porque se nos queda gas atrapado dentro del molde, ¿no? En moldes de varias cavidades, por ejemplo un molde de 4 cavidades, si un venteo no es el óptimo o está más deficiente que los otros 3 de las 3 cavidades, una pieza, esa pieza del venteo no óptimo o que no tiene venteos, va a quedar más liviana, va a tener menos peso. ¿Por qué? Porque acuérdense que el gas que no extraemos y se queda dentro de la cavidad, ese gas lo debería estar utilizando, ocupando el plástico, ¿no? Entonces, por eso es necesario ver la forma de cómo extraer ese gas del molde, ¿no? Lo que les comentaba, tenemos un molde de 4 cavidades y si la cavidad superior derecha no tenemos venteos, muy seguramente esa pieza nos va a quedar liviana, ¿no? O vamos a tener el efecto diésel. Un, un defecto muy común que se presenta son los famosos fantasmas. ¿Qué es esto? El plástico va empujando el gas. Si nosotros inyectamos muy rápido, ¿qué va a pasar con ese gas? Posiblemente no le vamos a dar chance de que salga donde tengamos los venteos. Y ese gas se va a quedar atrapado entre la superficie del molde y la parte del plástico. Y se va a quedar la manchita ahí y se va a empezar a hacer la mancha. Entonces nosotros vamos a ver unos pequeños fantasmas. Si no tenemos el cuidado de hacer la limpieza del molde, ese gas que se queda en la superficie va a empezar a dañar el molde, va a empezar a carcomer. Esto es muy común en moldes con textura, que en algunas partes ya se empieza a ver muy brilloso. Y es por eso, porque se nos empieza a quedar el gas atrapado ahí y no tenemos el cuidado de estarlo limpiando. Y ya después nos llevamos esa textura, ¿no? Y queda brilloso. Uno de los problemas que se ven cuando tenemos degradación, y por ejemplo en materiales termosensibles, pues vamos a tener los puntos negros o las manchas negras, ¿no? ¿Qué sucede? Los puntos negros es carbonización, eso sí no hay de otra, ¿no? Es un carbón que se quedó, un pedazo de plástico que se quedó en alguna zona, estuvo expuesto a mucho calor y se carbonizó. En ocasiones tenemos el proceso trabajando estable y empiezan a salir puntos negros. Empieza a salir 5 o 10 inyecciones y se quitan por arte de magia. Y después es repetitivo un ciclo normal. Unas 5 horas y empiezan otra vez. Puntos negros, 10, 15 inyecciones y se quitan normal. Esto se debe porque se nos está quedando material plástico en alguna parte del proceso y por el mismo calor se empieza a carbonizar. Y de repente inyectamos y nos salen todos los carbones y ya se limpia por arte de magia. Pero se vuelve a quedar el material plástico en esa zona y se empieza a carbonizar. En algunas ocasiones tenemos alguna grieta o algún despostillamiento tanto en la válvula check o en la unidad de inyección, en el bucillo, perdón. Entonces, si tenemos alguna grieta en la válvula check, ¿qué va a pasar? Se nos va a empezar a quedar el plástico en esa grieta y se va a empezar a carbonizar.
se va a empezar a carbonizar. Y de repente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a inyectar los puntos negros. Igual en la unidad de inyección, si tenemos un despostillamiento en un álave, se nos va a empezar a quedar ahí el plástico. Va a llegar un punto en que se va a carbonizar y lo vamos a inyectar. Otra causa de puntos negros es que no tenemos un buen sello en la unidad de inyección versus bebedero. Y se nos queda ahí un vestigio de plástico, ¿no? O tenemos golpeada la unidad de inyección, la boquilla, tenemos golpeada la boquilla, y por ahí tenemos una pequeña fuguita de material, no sin salir de la unidad de inyección y formar lo que le llamamos marranito, ¿no? El cocodrilo. Se nos queda ahí el pedacito de plástico y se empieza a carbonizar, 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 y lo metemos a la pieza. Entonces, esos son los defectos que nos están ocasionando los puntos negros. Otro defecto que nos salen por degradar el material o sobrecalentarlo son los famosos huecos o burbujas. ¿A qué es esto? Si nosotros sobrecalentamos el plástico, este va a generar mayor gas. Y ese gas, si no lo vemos la forma de cómo extraerlo, lo vamos a tener atrapado dentro del plástico. Se nos va a quedar dentro del plástico y se nos van a hacer los huecos o las burbujas de gas, ¿no? Entonces, también eso nos está ocasionando el problema. Algunas manchas de ráfagas veteadas son ocasionadas porque nuestro punto de inyección lo tenemos muy estrecho o es muy pequeño el diámetro del punto de inyección. Y al pasar el plástico, ¿qué sucede con ese punto de inyección muy estrecho? Se genera mayor calor porque es muy, muy pequeñito el punto de inyección y vamos a generar mayor fricción en el plástico. Esto nos va a ocasionar que se nos empiece a quemar ese plástico. Y si no tenemos cuidado y los puntos de inyección los tenemos despostillados, ¿qué va a pasar? Pues vamos a generar mucho más calor, ¿no? Y por eso luego nos salen las vetas como si fuera mal mezclado, pero no es mal mezclado, es porque tenemos un problema ahí en el punto de inyección. Siempre es recomendable estar midiendo y checando los puntos de inyección. Ya cuando hagamos la plática de mantenimiento de moldes, vamos a revisar algunos tips que son importantes que necesitamos estar checando para tener un buen proceso de inyección. Por eso la gente que conoce de diseño de moldes, conoce mantenimiento de moldes y conoce procesos de inyección, son muy buenos ingenieros de procesos o muy buenos técnicos de procesos, ¿no? Porque saben determinar realmente cuál es la falla. Cuando nosotros damos los cursos en planta, que es cuando más nos gusta estar, pedimos que sea un grupo multidisciplinario, que no nada más sea la gente de producción, ¿no? Nosotros pedimos que sea calidad, que esté gente del taller de moldes, que esté gente de mantenimiento de máquinas, que esté ingeniería, que esté procesos, es más, hasta si hay gente de compras, ¿no? ¿Por qué? Porque se hace un equipo multidisciplinario y la idea es llegar a la solución del problema, ¿no? Calidad es una parte muy fundamental en las plantas, ¿no? Ellos son los que empiezan a detectar cuando se empieza a deteriorar un molde, ¿no? Lo malo es que pues ellos no saben o no definen porque los defectos ellos nada más levantan la mano, ¿no? Entonces cuando damos los cursos de mantenimiento de moldes, sí solicitamos que esté calidad porque ellos son los primeros que empiezan a ver cuando va a fallar un molde, ¿no? Igual, en solución de problemas ni se diga, ¿no? Porque son los que nos van a ayudar a liderar, a hacer la práctica de cómo solucionar ese problema, ¿no? Ya sea mediante un Ichikawa, un 8D, un 5 porqués, los 7 pasos, 8 disciplinas, o la herramienta que quieran para solucionar el tipo de problema, ¿no? Las rayas negras, puede ser gas atrapado que se nos empieza a quedar entre los botadores, ¿no? ¿Y qué pasa? Se ensucia el botador y de repente sacamos la mancha, ¿no? Es muy común en algunas empresas que cuando se hace el mantenimiento del molde, ¿qué sucede? Empiezan
a engrasar los botadores, ¿no? Y, y parece que la grasa se las compran por porrones de 80 kilos, ¿no? Porque agarran y le meten grasa como si de veras. Acuérdense que en ocasiones lo menos es mejor, ¿no? En este caso, si nosotros colocamos exceso de grasa, ¿qué va a pasar con el calor del molde con esa grasa? Se va a empezar a carbonizar, no se va a empezar a quemar. Entonces vamos a tener problemas con manchas negras y luego nosotros lo confundimos como si fuera temperatura o degradación del plástico. Entonces por eso necesitamos revisar realmente cuál es la causa raíz de nuestros defectos en procesos. El efecto diésel, pues ya hablamos un poquito. El efecto diésel es cuando metemos gas dentro del molde y no hay forma de cómo extraerlo, ¿no? El efecto diésel se puede ver por medio de una explosión o se puede ver por medio de una burbuja, ¿no? En ocasiones inyectamos nuestra pieza, la dejamos en nuestra mesa de trabajo y de repente escuchamos cómo explota, ¿no? Y vemos que se reventó una ampollita. Ese es gas atrapado que no estamos dando chance de salir. Bueno, compañeros, pues no sé si tengan alguna duda que quieran comentar, que quieran platicar, si algunos temas que quieran que se revisen en un futuro. Igual por ahí les encargo que me ayuden a darle like ahí a las páginas, al grupo de técnicas plásticas para seguir haciendo este tipo de videos. Tipos de videos tenemos como técnicas plásticas, nos pueden checar en las redes sociales, y los temas que quieran que platiquemos, con mucho gusto lo vamos revisando. Pues muchas gracias y los invitamos a los cursos que damos presenciales, precios muy accesibles para capacitar más gente, sean mejores técnicos. Siempre vamos a poner la información de los cursos en nuestras redes sociales, ¿no? Igual si necesitan asesoría en piso, estamos ahí disponibles, nos ponemos de acuerdo y podemos ir a apoyarlos en solución de problemas en piso. Bueno, muchas gracias y que tengan excelente noche.